Muy buenas noches, queridos alumnos. Hoy vamos a avanzar la materia de Ciencias Sociales con la lección Revolución Nacional de 1952, pensando en el futuro. Está en sus páginas del 112 a la 103. Los orígenes de esta revolución se encuentran en la Gran Depresión y la derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco. La Gran Depresión debilitó a la gran minería, auspiciado el ingreso del estaño a la economía a través del control de divisas y cupos de exportación de estaño. A su vez, la derrota sufrida por Bolivia en el Chaco demostró las limitaciones del modelo político y económico vigente. Hasta entonces agotó a los partidos políticos tradicionales de la oligarquía y puso en evidencia la fragilidad del Estado boliviano. Antecedentes importantes fue el gobierno de Gualberto Villarroel en 1943 a 1946, durante el cual se realizan esfuerzos por incrementar el control del Estado sobre la minería. El MNR cogobernó con los militares y se llevó a cabo el Congreso Indígena de 1945, que inició la radicalización del área rural. El desarrollo de la Revolución Nacional cubre tres periodos presidenciales. Durante el primer gobierno de Víctor Paz Estensoros, de 1952 a 1956, se realizaron los cambios más significativos, como ser el voto universal en la fundación de la Central Obrera Boliviana, la disolución de y reforma del ejército y la nacionalización de las minas entre abril y octubre de 1952. En agosto de 1953 se decretó la reforma agraria, que en 1955 se aprobó el nuevo Código de Educación, que dio inicio a las reformas de la educación. En 1955 también se aprobó el nuevo Código del Petróleo, que permitía la Central Obrera Nacional, COP. Fue fundada el 17 de abril de 1952 con el objetivo de integrar los sindicatos mineros, fabriles, ferroviarios, bancarios, gráficos, empleados de industria y comercio, constructores, panificadores y campesinos. Su primer secretario ejecutivo fue Juan Lechín Oquendo, que había sido secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, FSTMB, fundada en 1944. Lechín también era ministro de Minas y Petróleo del primer gabinete de Víctor Paz Estenssoro. Entre los objetos principales de la COP estaba luchar por la nacionalización de las minas y ferrocarriles, la revolución agraria y la derogación de las medidas antiobreras dictadas por gobiernos anteriores. Durante todo el gobierno del MNR, la COP fue exigiendo la aceleración y profundización de los cambios sociales y económicos. Disolución de y reforma del ejército. El MNR redujo el tamaño del ejército, aproximadamente de 20.000 a 5.000 soldados entre abril de 1952 y enero de 1953, al licenciar a los conscriptos. Además, se estima que retiró alrededor de 300 oficiales. El presupuesto del ejército fue recortado del 20% del presupuesto general a la mitad en 1953 a 6.7%, y en 1957, en reemplazo del ejército, el MNR formó milicias urbanas y rurales con obreros y campesinos. Entre 1952 y 1956, la policía y las milicias populares predominaron en la seguridad interna y el orden público. A partir de 1956 y hasta 1954 se redujo la legitimidad de las milicias y la importancia de la policía a medida que se reconstruyó el ejército, quien predominó la seguridad interna y el orden público. La nacionalización de las minas. La nacionalización de las minas de los tres principales grupos empresariales de Bolivia, Patiño, Hochschild y Aramayo, constituyó la primera reforma económica del MNR y desató una serie de contradicciones internas y externas alrededor de la Revolución Nacional. En el plano interno, el MNR había estado tratando de incrementar el control del Estado sobre la minería. Desde el gobierno de Villarroel
con el control de divisas. Sin embargo, en 1952, Paz Estenssoro no estaba comprometido con una nacionalización. Por tanto, las primeras medidas del MNR en el sector minero fueron la creación de un monopolio de exportación a través del Banco Minero y la obligatoriedad de entrega del 100% de las divisas al Banco Central de Bolivia. Además, la nacionalización traía consigo la necesaria definición de las condiciones bajo las cuales se llevaría a cabo con o sin compensación. Terminando el tema, tenemos la tarea para la casa. Para ello quiero que me elaboren un mapa conceptual, lo van a copiar esta vez, de la Revolución de 1952, de la página 102 y 103. Me van a investigar también la biografía de Víctor Paz Estenssoro. Eso es todo por la tarea y también me van a hacer un resumen del video que les voy a mandar extra para que aclaren sobre la Revolución de 1952. Muchas gracias, que tengan una muy buena noche y nos vemos mañana con la materia de lenguaje.